¿Cómo andan, gente? Aquí les dejo el siguiente cap de esta historia, y solo me paso por acá para aclarar unas cosas. Primero, la historia de principio se basa en el universo de Tierra 38, por lo que claramente me basé en tomar a cara en esta historia. Segundo, no se preocupen por el nivel de poder de Goku, solo es momentáneo, solo escuchen la historia y verán. Tercero y último, mi historia ya estaba escrita desde el 2021 y bueno, la he decidido traer a video para que la disfruten un poco más que en texto, colocando imágenes y música que acompañe. Solamente eso, y una postdata de último es que la historia en Wattpad ya no está basada en Tierra 38, solo eso diré. Disfruten el capítulo y gracias por apoyar, son unos genios. Capítulo 5. Primera vista. Hotel. Horas de la mañana. El sol empezó a dar directo a las ventanas del cuarto de Goku, el cual, para ser su primera noche en esa tierra, durmió como un bebé al cual lo arropan en la cuna. Pero para su mala suerte los rayos del sol estaban clavados en su rostro, provocando que abra los ojos con molestia. Ni siquiera en este nuevo mundo me deja en paz el sol, dijo Goku con pesar. Él se levantó de su cama, estando en boxers, buscó su ropa la cual la puso en uno de los muebles. Por un momento él pensó en colocarse su ki de combate, el cual usaba para todo, claro, en su mundo. Pero en este lugar de seguro lo verían como a alguien al cual le falta algunos tornillos en su cabeza, mejor optó por guardar su ki en la mochila y ya se cambiaría cuando esté en la máquina de gravedad que Bulma le había dado. Buscó ropa cómoda para no romperla al instante. Milk y Bulma le dieron puras prendas ajustadas. Él les había dicho que no le gustaba ese tipo de ropa, pero se tendría que acostumbrar. Se colocó una remera como la que usaba en su hit pero de color negra, agarró unos jeans que eran sueltos a su vista, pero cuando se los colocó se apretaron a su pierna debido a los músculos. Con una mueca agarró lo último, que eran una zapatilla de color verde militar. Bien, con esto espero no llamar tanto la atención, quiero averiguar más sobre este mundo y sobre los héroes que me dijo Daishinkan. Ayer logré ver a dos, dijo Goku. Goku agarró su mochila donde puso todas sus cosas, fue hacia la puerta, la abrió y se dirigió a las escaleras. Ay, ¿me estás diciendo en serio que ayer fue el chico del cual te hablé, Bárbara? Dijo Dina, con un tono emocionado. Sí, pero no sabía que por una vez en tu vida describiste a la perfección a un hombre, dijo Bárbara a través del celular. Lamento decirte que siempre soy buena describiendo las cosas, dijo Dina con un tono ofendido. Oh claro, eres tan buena que cuando Batman te pedía detalles de una misión no sabías ni siquiera modular, dijo Bárbara riendo. Bárbara Gordon, ya te voy a... Dina no terminó de hablar al ver bajar de las escaleras a su príncipe azul, a palabras suyas. Hola Dina. Escuché que estabas hablando con Bárbara, dijo Goku, estando ya enfrente de Dina. Esa voz es inconfundible, ¿está Goku ahí? Dijo Bárbara, la cual escuchó todo a través del teléfono. Dina no contestó, sino que decidió presionar el botón rojo de la llamada. Ya hablaría más tarde con Bárbara. Mis ojos me están engañando, ¿verdad? Pensó Dina, no creyendo que aquel hombre le estuviese hablando. Dina, exclamó Goku, moviendo una mano por delante de su cara. Dina levantó su mano queriendo tocar el pecho del Saiyajin. En su opinión esos pectorales iban a romper la remera, de lo apretado que se veía. Estando a pocos centímetros de tocarlo ella escuchó que la llamaban. ¿Eh? Bárbara, sí, era ella, dijo Dina, queriendo salir de la situación incómoda en la que se metió. Goku sonrió. Mándale saludos de mi parte, me iré a entrenar, dijo Goku, saliendo del hotel. Dina solo se quedó viendo cómo Goku salía del edificio, mirando detalladamente cada parte de su cuerpo, hasta que recibió una llamada entrante. Bars, dijo Dina mirando el teléfono. Goku al salir del edificio, fue directo a un callejón, quería ir a entrenar lo más rápido posible. Él quería recuperar ya sus transformaciones y también quería conseguir un lugar donde vivir. Ya en el callejón, despegó rápidamente en dirección a algún lugar despejado para poder entrenar. Pasados unos momentos, Goku llegó a lo que parecía ser una pradera. El lugar le pareció lo bastante tranquilo para entrenar, por lo que decidió lanzar la cápsula donde estaba la máquina para entrenar. Al entrar a la nave, recuerdos de su mundo inundaron su mente y uno de esos recuerdos fue Bulma y Vegeta, ya que era de su propiedad la máquina. Se acercó a los controles de la nave y encendió el botón de la gravedad, aumentando las 600 veces la gravedad de la Tierra.
Hora de entrenar, dijo Goku con entusiasmo, chocando sus puños. Deo. Kara se encontraba en Deo, esperando alguna noticia sobre el sujeto que cayó hace un día. Ella esperaba que fuera de Krypton como ella y su primo. Kara, ¿qué haces aquí tan temprano?, dijo Alex, viendo el reloj de pared. Ella justo terminaba de salir de la sala médica. Pues quería saber si hubo alguna noticia sobre, ya sabes quién, dijo Kara. Alex entendió a quién se refería. Él sigue en reposo, no cuánto tiempo tarde en despertar, sus signos se encuentran estables, por ahora, dijo Alex. Kara solo suspiró derrotada. Alex la vio ponerse mal y quiso decir algo, pero fue interrumpida por John. «Tienes un nuevo reporte de algo moviéndose en el cielo», dijo John/Hank, yendo hacia las computadoras acompañado de Alex y Kara. En ese lugar estaba Win tecleando sobre lo que vieron. «¿Y qué es eso que surca los cielos?». «Por ahora conozco pocos que puedan volar», dijo Alex con intriga. «No es una persona», dijo Hank serio. Eso confundió a todos. «¿Y qué es?». «No creo que sea un jet de los que usa Batman», dijo Kara. «Oh, esos son grandiosos, me gustaría que me regale uno», dijo Win, luego recibió una mirada de Hank. «Como decía, aquí está lo que Hank dice», dijo Win mostrando la pantalla. En las computadoras solo se podía ver una estela dorada que pasaba entre las nubes a gran velocidad, una velocidad que ni las cámaras y sensores eran capaces de detectar. «No creo que las nubes tengan estelas doradas», dijo Win. «No sabemos con exactitud lo que es, algo que es intangible a los sensores de la DO, no puede ser nada bueno», dijo Hank, a punto de irse del lugar. Kara detuvo a Hank antes que se fuera. «John, ¿te puedo pedir que te lleves bien con mi primo solo mientras se encuentre en National City?», rogó Kara. Ella el día de ayer, luego de salvar el avión presidencial, volvió a la DO junto con su primo, y digamos que John y Clark no se llevaban muy bien. «Lo intentaré», dijo Hank, yéndose del lugar. «No sé qué haya pasado entre esos dos, pero sé que tratará de no armar conflictos con tu primo», dijo Alex, poniendo una mano en el hombro de su hermana. Kara sonrió. «Solo esperemos que eso que esté en el cielo no sea nada malo», dijo Kara. Pradera. «Menos 10.997, dijo Goku, haciendo flexiones con una mano. Él luego de unos momentos terminó de hacer su rutina de entrenamiento, sintiendo su fuerza ampliarse. Daishinkan le dijo que al tener la esencia divina se le haría más fácil el recuperar sus poderes. Fue así al panel, presionó un botón, apagando la máquina por completo, luego agarró una toalla y fue directo a la ducha. No podía ir a visitar unos departamentos estando todo sudado. Momentos después, Goku ya había puesto su máquina en la cápsula, y antes de que pudiera irse, vio como su nube voladora venía a una gran velocidad hacia él. «Jeje, parece que te divertiste», dijo Goku agarrando su mochila. La nube solo dio una vuelta alrededor de él. «Tranquila, puedes quedarte todo el tiempo que quieras afuera, este es nuestro nuevo hogar, solo no llames la atención», dijo Goku elevándose en el cielo y yendo hacia la ciudad. Departamento de Kara. «¿Me vas a decir por qué tú y John se llevan así de mal?», dijo Kara, la cual estaba lavando los platos. Ella y Clark habían desayunado juntos. «Supongo que él ya te lo dirá», dijo Clark con una sonrisa, mientras comía unas galletitas. Kara solo rodó los ojos. «Estar con ese murciélago no quiere decir que tú también te tengas que hacer el misterioso», dijo Kara. «Perdón, pero es que a veces es inevitable», dijo Clark. «Por cierto, ¿qué hacemos aquí y no estamos interrogando a Lena Luthor sobre el vuelo del Venture?», dijo Clark. «Oh, es que mi compañera, Bárbara, me pidió que ayude a un amigo suyo, es muy ingenuo y por lo que oí, muy glotón», dijo Kara riendo. «Así que Valkyrie está en National City, vamos a ver cuánto tiempo tarde mi primita en darse cuenta de quién es», pensó Clark con una sonrisa. Él conocía a Bárbara, ya que trabajó lo suficiente con Batman. «Ingenuo y glotón. No será la pareja perfecta para ti», dijo Clark con tono de burla. «¡Hey! Yo no me como toda la carta de un restaurante como ese chico», dijo Kara en defensa propia. Clark escupió el té que estaba tomando, ante lo que dijo su prima. «¿Qué dijiste?», dijo Clark, confundido ante lo que escuchó. «Bárbara me dijo que ayer fue al restaurante donde trabaja, y pidió toda la carta para comer, y luego para pagar, sacó un maletín con 1.000.000 de yenes enfrente suya», dijo Kara riendo al ver la cara de su primo.
con Goku. Goku había aterrizado en un callejón, él vio como su nube voladora pasó, volando por encima de él a una velocidad sorprendente. Parece que este mundo le gusta, pensó Goku con una sonrisa. Él agarró su mochila y se cambió de ropa, una remera blanca pegada al cuerpo, unos pantalones deportivos, los cuales se apegaron a sus piernas y unas zapatillas blancas. Salió del callejón, y decidió preguntarle a una mujer, hacia dónde tenía que ir, ya que él no conocía este mundo. «Disculpe», exclamó Goku, haciendo que la chica se detenga. La chica en su contextura tenía un buen cuerpo, y llevaba un bolso deportivo, suponiendo que terminaba de entrenar. Ahora otro pervertido más que me ve el culo, pensó la chica, dándose la vuelta, quedando con la boca semiabierta, al ver como un hombre con pelos algo raros se acercaba a ella. Por Dios, ¿y este Adonis de dónde salió?, pensó la chica, teniendo en mente que era otro pervertido más que la estaba acosando. Jeje, perdón si te molesto, pero ¿me podrías ayudar con esto?, dijo Goku con esa sonrisa que solo sabía dar él, mostrándole la tarjeta donde decía, se rentan apartamento. Lo vio la tarjeta que le estaba alcanzando el chico y reaccionó por instinto. Claro, solo déjame ver, dijo la chica, pensando si estaba haciendo más de 30 grados, se quemaba por dentro. La chica vio la dirección y le dijo para dónde tenía que ir, cuántas calles era y todo lo demás. Gracias, soy nuevo en la ciudad y me acabas de ayudar bastante, dijo Goku con una sonrisa, agarrando nuevamente la tarjeta que le había dado a la chica. La chica solo balbuceó algo que no se le entendió. Goku se despidió, empezando a caminar rápidamente, ya que luego tenía que ir a ver a Bárbara. Bien hecho, tonta, aparece un chico que está súper bueno y no se me ocurre otra cosa que balbucear, dijo la chica, con enojo a ella misma, mientras veía como el chico se alejaba. Luego de caminar por un par de calles, Goku en el camino, compró una revista donde aparecían un montón de lo que parecían héroes, llamados la Liga de la Justicia. Él vio que la mayoría usaba máscaras y capas, algo completamente ridículo para él. ¿Cómo hacen para pelear con esas vestimentas?, pensaba Goku. Goku dejó de hojear la revista cuando se topó con el edificio al cual tenía que llegar. Antes de entrar fue a un lugar donde nadie lo viera y sacó los maletines de las cápsulas, pero por accidente también dejó caer otra cápsula que se abrió con el simple contacto contra el suelo. En esa cápsula se mostraba una serie de papeles, los cuales parecían documentos. Él los agarró y los leyó. Estos son los papeles que me dio Bulma, para que la gente me reconozca. Es raro porque lo que dice está cambiado. Recuerdo que aquí decía que yo nací en la capital del oeste, pero ahora dice que soy de Japón, que eso, no sé, y varias cosas como mi edad y que soy soltero, pensó Goku leyendo todos sus documentos, los cuales fueron cambiados al pasar el portal. Bueno, solo espero que sirvan, dijo Goku metiendo los papeles en la mochila, con Kara y Clark. Kara, creo que será mejor que vayamos a interrogar a Lena, no sé si tu alma gemela va a venir, dijo Clark, yendo hacia la puerta, abriéndola. Kara lo detuvo. Espera por favor, primero no es mi alma gemela ni nada y segundo se lo prometí a Bárbara, es una buena chica y bastante inteligente, dijo Kara. Clark iba a responder cuando desde la puerta del departamento de Kara vieron como las puertas del elevador se abrían, mostrando a un chico de unos 25 años, con una complexión musculosa y deportiva, un cabello en puntas que desafiaba la gravedad pero que le quedaba bien. Con Goku. Goku había entrado al edificio y fue al elevador, presionando el botón que le indicaba la tarjeta. Cuando subió vio a un sujeto con lentes, usaba ropa grande para no resaltar sus músculos. Él reconoció su energía, era aquel sujeto al cual le decían Superman. Él luego vio hacia un costado suyo y notó como había una cara asomada, era una rubia con lentes y su pelo lo tenía amarrado en un coleta, pero Goku nuevamente sintió su ki y notó que era aquella mujer. Y él es, dijo Clark mirando a Kara. Kara negó con la cabeza no sabiendo quién era. Goku se acercó y se presentó. Hola, soy Goku, dijo Goku con su típica sonrisa y su tan querido humor. Kara quedó de piedra, él era Goku, Son Goku. Aquel chico que se comió todo un restaurante. Pero era algo imposible, bastaba con mirar su físico para deducir que estaba completamente formado. Clark por su parte, también se asombró a una menor medida, pero la actitud que vio del chico le gustó, luego notó como su prima se quedó en boba viendo al chico. Clark sonrió con picardía. Nunca me equivoco con las parejas, pensó Clark.
Clark se alejó del agarre de su prima y fue a saludar chico. Mucho gusto, soy Clark Kent, soy de Metrópolis, estoy aquí visitando a mi prima, dijo Clark estrechando manos con aquel chico, algo que lo sorprendió de gran manera. Él notó como aquel chico envió fuerza al apretón. Clark no lo hizo al pensar que le podría romper la mano, qué equivocado estaba. Mucho gusto Clark, bueno mi nombre completo es Son Goku, pero solo dime Goku, dijo Goku, apretando con fuerzas el agarre de manos. Su sangre Saiyajin le pedía una pelea, pero sabía que tenía que controlarse y no mandarse ninguna. Clark rió, parecía que estaba hablando con un niño, por su manera de hablar, era tan amigable. Bueno y ella es, mejor que se presente ella, dijo Clark, aclarándose la garganta, para que Kara salga de su trance. Kara reaccionó y fue rápidamente a saludar. Hola, yo soy Kara Danvers, dijo Kara con nervios. Ella no sabía por qué, o bueno sí sabía, y se trataba de cierto chico con pelos en puntas que acababa de entrar a su edificio. Goku sonrió. Bueno, no hace falta que me presente, dijo Goku, con una mano detrás de su nuca. Clark vio cómo su prima se comportó enfrente de aquel chico con peinado extraño y solo pudo sacar una leve risa. Goku por un momento iba a ser muy imprudente, preguntando si ellos eran Superman y Supergirl, pero luego lo pensó, ellos usan esos nombres para que no los molesten en su vida privada. Como hacía Gohan siendo el Gran Saiyaman. Vengo por los departamentos en renta, ¿saben a dónde tengo que ir? Dijo Goku, yendo al tema que venía al momento. Estás en el lugar correcto, Kara y yo te ayudaremos, ¿verdad Kara? Dijo Clark con una sonrisa traviesa. Kara lo vio y notó esa mirada. Ella en esos momentos quería freír a su primo con su visión de calor, pero no podía enfrente de aquel chico. Claro, sígueme, te llevaremos con la dueña de este lugar, dijo Kara, empujando a su primo para que no ponga más caras tontas. Ellos caminaron hacia una puerta doble. Kara tocó 2 veces esperando un pase, por parte de la dueña. Adelante, pase, dijo una voz desde el otro lado de la habitación, parecía una voz de una anciana. Goku cuando entró, pudo ver a una señora de avanzada edad, la cual se encontraba viendo la televisión, mirando la repetición de cuando Superman y Supergirl salvaron el Venture. Ella al escuchar que entraron, volteó su mirada viendo a su inquilina más linda. Oh, pero si eres tu Kara, ¿cómo has estado?, dijo la señora, levantándose de su asiento y yendo a darle un abrazo a Kara. Aquella chica siempre la ayudaba con todo lo que ella necesitase. Yo también me alegro de verla Amelia, dijo Kara, correspondiendo el abrazo. Oh, y parece que yo estoy pintado, dijo Clark, intentando hacerse el ofendido. La señora Amelia se separó del abrazo y vio a su costado. Clark mi niño preferido, dijo la señora Amelia abrazando también a Clark. Eso sí dolió, dijo Kara, al escuchar que Clark era su preferido. Los quiero a ambos, dijo la señora Amelia. Pero bueno, ¿a qué se debe su visita?, inquirió Amelia. Clark y Kara voltearon, dejando a la vista a un Goku que estuvo todo el rato en silencio, no queriendo interrumpir el momento. Goku dio un paso al frente y se presentó. Hola señora Amelia, es un gusto conocerla, mi nombre es Son Goku, dijo Goku con su característica sonrisa. Amelia juró por un momento que vio sonreír a un niño. Había tanta bondad e inocencia en esa sonrisa, que por unos segundos le hizo recordar a su nieto, que falleció debido a unos criminales. Ella sacó esos pensamientos de su cabeza que no venían al caso. Mucho gusto Goku, ese es tu nombre ¿verdad? Porque me suenas de que vienes de Japón, pero mucho parecido no te veo con ellos, dijo Amelia con una sonrisa. Goku no sabía del todo que era Japón, pero luego recordó que ese nombre se reemplazó por el lugar donde vivía antes en su mundo, así que él solo asintió a lo que dijo la señora con una sonrisa. Así es señora Amelia, soy de Japón y venía con la intriga de saber si podía alquilar un departamento, dijo Goku, esperando que lo que dijo esté bien. Japón era una palabra muy rara para él. Clark y Kara se sorprendieron. Aquel chico vino de Japón hacia National City él solo. Lo raro es que no tenía ningún parentesco con los japoneses. Claro, tienes tus documentos a mano, dijo la señora Amelia, yendo a sentarse en su oficina. Sí, dijo Goku, sacando los papeles que por suerte llevó. Solo esperaba que todo estuviese bien. Él ahora que vio Kara, quería vivir a toda costa en este edificio. Aquí lo tiene, dijo Goku, entregándole los papeles a la señora. Ella los tomó y empezó a leerlo en voz alta. Tu nombre es Son Goku, tienes 25 años, eres de Japón,
Tus parentescos no aparecen, disculpa lo que voy a decir pero los nombres de tus padres no aparecen aquí, dijo la señora Amelia, dejando el papel a un lado y volviendo a mirar a Goku. Goku en esta situación no mentiría del todo, ya que nunca conoció a sus padres, solo teniendo algún que otro recuerdo vago en su mente. Yo, nunca conocí a mis padres, de chiquito fui criados fuera de toda ciudad, por un anciano al cual considere mi abuelo, dijo Goku, lo último con un tono de nostalgia y remordimiento, algo que fue notado por todos. La señora Amelia quiso arrepentirse de haber hecho esa pregunta, pero hoy se había metido en el tema. ¿Y tu abuelo? Dijo la señora Amelia, con un tono suave para no incomodar al chico. Él murió cuando yo tenía 5 años por otras personas, desde ese entonces me tuve que valer por mí mismo fuera de la civilización, dijo Goku, él no diría que se convirtió en un enorme mono y lo aplastó. Kara y Clark lo miraron con pesar, ellos pasaron por una situación similar, pero a diferencia de él ellos sí pudieron pasar tiempo con sus padres biológicos y no biológicos. Kara ahora entendió el por qué Goku podía ser muy ingenuo con el tema del dinero, él vivió solo alejado de la civilización. Perdón por la pregunta, pero ahora quiero saber una última cosa, y es saber qué te trae a National City, dijo la señora Amelia. Ella se sintió mal por todo lo que tuvo que vivir aquel chico, ella sabía lo duro que podía ser el mundo. Goku lo pensó, no podía decir que venía de otro universo y que dio su vida a cambio de salvar otra, le darían una habitación, pero en Arkham Asylum. Creo que estoy buscando encajar, ya sabe, saber dónde es mi lugar, ya he pasado por tanto, dijo Goku, y no era una mentira, este era su nuevo mundo, y tenía que vivir con ello. Siempre hay que superarse, superar tus límites, dijo Goku con una tenue sonrisa. Clark y Kara solo escuchaban todo en silencio, hasta que escucharon lo último que dijo, superar tus límites. Este chico me agrada, pensó Clark con una sonrisa, hacía tiempo que no veía una persona con tanto afán de seguir adelante, y sumando a ellos que Goku se había criado por sí solo. Kara solo sonrió ante aquellas palabras. La señora Amelia solo dio una leve sonrisa, ella notó como al principio había dudas en sus palabras, tristeza y resentimiento. Sé muy bien eso Goku, y ahora lo que me queda por decir es que, decía la señora Amelia. Clark y Kara iban a ayudar a Goku ante cualquier inconveniente que surja. Bienvenido a tu nuevo hogar, no te aleguas un buen corazón hijo, sé que no causarás problemas, ¿verdad? Dijo la señora Amelia mirando a Goku, el cual le respondió con una sonrisa y un asentimiento. Al menos ya tenía un lugar donde quedarse permanentemente, él vio a Kara y a Clark con una sonrisa, ellos hicieron lo mismo. Ellos dos pensaron que este chico llegó para hacer grandes cambios. Podrás mudarte el día de mañana Goku, déjame que termine de hacer los papeleos y ya estará todo listo, tengo justo un departamento libre, está amueblado con todo lo básico, solo déjame que lo mande a limpiar, para entregártelo en condiciones, por último la renta sería de 1.300 por mes, dijo la señora Amelia con una sonrisa, ella tenía una corazonada de que este chico cambiaría bastante su depto. ¿Tienes algún problema con el precio? Volvió a decir la señora Amelia. Goku negó con la cabeza, en cambio solo hurgó algo en su mochila, sacando el maletín que se había traído, los demás solo miraron curiosos lo que estaba por sacar de su mochila. Impactados se quedaron cuando Goku abrió el maletín enfrente de todos, mostrando el 1.000.000 de yenes. La señora Amelia por un momento pensó que su corazón había parado de funcionar al ver tal cantidad de dinero. Clark quedó con la boca abierta al ver lo que hizo Goku, y Kara solo rió, no por ver que haya sacado el maletín de dinero, sino porque parecía un niño el cual no sabía qué hacer con eso. ¿Alcanza con esto? Si no es así tengo otros 2 más, dijo Goku, no entendiendo la reacción de los demás. La señora Amelia estaba a punto de desfallecer, pero fue sentada en su silla por Clark. Goku oyó una risa y vio a su derecha, viendo a Kara que no se aguantó más. «Kara», dijo Goku confundido, él necesitaba ayuda con el dinero. Kara se acercó a Goku para ayudarlo. «Kara, ¿sabes cuál es la cantidad que le tengo que dar?», cuestionó Goku. Kara sacó su celular y empezó a hacer la cuenta de cuánto dinero tenía que darle a la señora que por suerte ya se había recuperado. Momentos después Goku, Clark y Kara ya se habían retirado de la oficina de la señora Amelia. Ahora se encontraban en el corredor del edificio. Clark se acercó a Goku, colocando una mano en su hombro.
Jaja, tienes una rara especialidad para caerle bien a la gente, ¿no es así?, dijo Clark riendo. Él, luego de salir de la oficina de la señora Amelia, comenzó a reír por la situación que se generó allí adentro. Goku solo se llevó una mano detrás de su cabeza y rió. Kara solo lo vio con una gran sonrisa. Era verdad, este japonés que no era japonés tenía un toque para encajar en cualquier lugar. Y dime, ¿tienes algo que hacer ahora?, dijo Clark. Aún estando apoyado sobre Goku, se le hacía raro que pudiera establecer contacto con una persona normal. Normalmente si se apoyaba sobre alguien, probablemente le rompería su columna vertebral. Ahora que lo dices, tengo que ir Katko a por Bárbara. Ella me dijo que me iba a ayudar a meter este dinero en una cuenta bancaria, dijo Goku recordando lo que tenía que hacer. A Kara se le borró su sonrisa. Bárbara y Goku juntos en una salida a solas, era algo que no les gustó escuchar. Cálmate Sorel, solo lo va a acompañar al banco, nada más se decía Kara en su mente. Ella al principio se rió de Bárbara por idolatrar a este chico, pero cuando lo vio su burla por Bárbara se fue. Era un monumento de hombre lo que tenía enfrente. ¿Todo bien?, preguntó Clark al ver la cara de su prima. Kara sacudió la cabeza y respondió: sí, nos veremos mañana Goku, dijo Kara con una sonrisa extraña. Goku solo asintió y se despidió con un ademán de mano, mientras iba hacia el ascensor. Clark se acercó al oído de Kara y dijo: lo que vi, ¿fueron celos?, dijo Clark riendo. Kara activó su visión de calor. Primito, no tientes tu suerte, dijo Kara, mirando el ascensor por el cual se fue Goku. Clark rió más. Calles de National City. Goku se encontraba caminando hacia el edificio de Katko donde tenía que ir a ver a Bárbara. Él llegó y se quedó viendo el gran edificio donde tenía que entrar. Mi amor. Fue el comentario de una chica que pasaba por ahí, halagando a la Sabache. Goku tragó saliva, y decidió entrar al edificio. Él cada vez que caminaba por las calles de National City, se podía decir que las mujeres no eran nada disimuladas. Al entrar a la sala donde estaba la recepción, Goku se sentó en un sillón a esperar a Bárbara. Por suerte no tuvo que esperar mucho al escuchar una voz que lo llamaba. Hola Goku, dijo una pelirroja que terminaba de salir del ascensor. Hola Bárbara, dijo Goku, levantándose del sillón y caminando a ella con su sonrisa. Bárbara vestía con unos pantalones de látex ajustados a sus piernas, una blusa gris que quedaba a juego con su pantalón. Estaba usando tacones y unas gafas, parecía toda una secretaría. ¿Hace mucho que llegaste? Perdón por la tardanza, pero mi jefa a veces se vuelve insoportable con el papeleo, dijo Bárbara, preocupada mientras daba su explicación. Tranquila Bárbara, llegué hace relativamente poco, solo me metí al edificio para que no. Goku no terminó de hablar, ya que pasó otra mujer que había entrado al edificio y le había lanzado un beso con la mano a Goku. Bárbara vio eso, y solo rodó los ojos. Justamente por eso ingresé al edificio, dijo Goku. Sí, hay personas que no saben disimular, dijo Bárbara, mirando hacia otro lado. Como sea, vamos Bárbara, dijo Goku con una sonrisa. Él esperaba aprender las cosas de este mundo. Caminaron al estacionamiento, donde Goku vio como Bárbara se subió a una moto. Era una Suzuki Katana. Bárbara montada en esa moto parecía una mujer completamente distinta. Wow, es tuya, dijo Goku impresionado. Bárbara lo vio y sonrió. Sí, es mi bebé, me traje de Gotham, dijo Bárbara. Pues iré a Gotham para conseguir una igual, dijo Goku. Bárbara rió. ¿Tienes tus maletines?, preguntó Bárbara. Ella solo veía 2 en sus manos, pero le había dicho que tenía 3. Sí, el otro maletín lo tengo en la mochila, dijo Goku. Él no los volvería a su forma cápsula enfrente de ella, llevaría a demasiadas preguntas, y siendo sincero no tenía ganas de responderlas. Toma esto, dijo Bárbara, dándole un casco a Goku. Goku sonrió, tomó el casco. Esto era como cuando Bulma lo hizo pasearse por todo el mundo. Pero siendo Goku, él puso los maletines en unos bolsones que tenía la moto a los costados, y con toda su inocencia decidió por abrazar de la cintura a Bárbara para no caerse. Bárbara sintió como unos brazos musculosos rodearon su cintura y optó rápidamente por colocarse el casco. Su cara había alcanzado un color igual al de la capa de Super Gear. Goku, trató de decir Bárbara. ¿Pasa algo?, dijo Goku, estando listo para que arranque la moto. Bárbara, al escuchar el tono de Goku, notó su falta de sentido. Es muy inocente para su bien, pensó Bárbara, encendiendo la moto. Katko.
10 minutos después de que Bárbara y Goku se fueran de ese lugar, llegaron Clark Kent y Kara Danvers. Lo siento mucho, dijo Clark Kent, ayudando a otro hombre a recoger sus papeles, que votó cuando chocó con él dentro del ascensor. Te queda muy bien el papel de tonto, dijo Kara. De hecho, eso fue real, dijo Clark Kent. Clark, dijo James Olsen. Jimmy, dijo Clark. Ambos se abrazaron para saludarse. Todos te echan de menos en el diario El Planeta, dijo Clark. Yo también, pero me agrada aquí, dijo James mirando a Kara. Kara solo observaba, hasta que vio que Cat Grant que le hacía señas para que vaya a ella. Disculpen, dijo Kara a su primo y James. ¿Pasa algo, señorita Grant?, dijo Kara viéndola cambiarse los zapatos. No me habías dicho que conocías a Clark Kent, dijo Kat. Oh Dios. Usted también, dijo Kara con fastidio. ¿Qué?, dijo Kat mirando a Kara. Nada, señorita Grant, dijo Kara mientras la seguía. Clark Kent, qué sorpresa, dijo Kat. Buenas tardes, señorita Grant, ¿cómo está? Hace mucho que no la veía, dijo Clark. No fue mi culpa, ¿sigues saliendo con Lois Lane o se terminó como predije? Nadie me envió mis $20, dijo Kat riendo coquetamente. Lois y yo estamos bien, seguimos saliendo, dijo Clark con una sonrisa. Ya no está enamorada de Superman, dijo Kat. Sabe, creo que Lois tiene espacio en su vida para los dos, dijo Clark, sin darse cuenta de cómo sonó. Bueno, eso es moderno, dijo Kat riendo. No, dijo Clark al darse cuenta de lo que dijo. Kara y James rieron por la cara de Clark. ¿Quieres un paseo? Tal vez te atrape aquí, Perry te fue un tonto al dejarte ir, dijo Kat ofreciéndole su brazo. Claro, dijo Clark envolviendo su brazo y fueron a dar el tour. La tengo, dijo Clark sin que Kat lo escuchara mientras se iban, dejando a Kara y James solos. ¿No notaste extraña a la señorita Grant?, dijo Kara mirando a James. Siempre se pone así cuando ve a Clark, una vez le mandó un mensaje ebria, fue bastante específico, dijo James con una risa. Eso es asqueroso, dijo Kara con náuseas. Por cierto, hace unos 10 minutos, estuvo un sujeto bastante peculiar, el cual llamó la atención de todos, dijo James mirando a Kara. ¿Alguien peculiar?, dijo Kara, ella ya se imaginaba quién era, quién más podría ingresar al edificio y llamar la atención de todos, aparte de la señora Grant. Sí, solo pude ver que Bárbara Gordon se fue con él, parecía bastante animada, dijo James con una sonrisa. Kara cambió su cara alegre por una no tan alegre. James notó eso y lo confundió. ¿Pasa algo?, dijo James mirando con curiosidad a Kara. No, nada, dijo Kara volteando a otro lado. En algún lugar de National City. Vehículo, área a control remoto con radio de 160 kilómetros, si quieres lastimar a alguien, esta es la forma de hacerlo, dijo el creador. ¿Y los controles?, dijo Corbin. Es igual a una cabina, como si volaras una aeronave, dijo el creador. ¿Cómo se activa el sistema de ataque?, dijo Corbin. El hombre apunta un botón. Fija el objetivo y lo atacará, dijo el hombre mientras se aleja. Corbin fija al hombre como objetivo. Gracias por tu trabajo, dijo Corbin asesinando al hombre. Suena su celular. Aquí Corbin, dijo Corbin. La nave no explotó, Supergirl y Superman la salvaron, usaré el plan B, dijo Corbin. Nunca le he fallado a los Luthor, dijo Corbin enojado y terminó la llamada. Banco de National City. Goku y Bárbara habían llegado hace unos 30 minutos, peor la tortura que tuvo que vivir Goku fue esperar las grandes filas de personas que habían, para él fueron años lo que tuvo que esperar. Bárbara se había encargado de que Goku no firmara nada engañoso, ni seguros y esas cosas. Goku al ver cómo Bárbara organizaba todo por él, la vio como si fuese una Bulma pero de otro multiverso claramente. Luego vio como el tener tanto dinero, le dieron una especie de libro. Goku, esto es una chequera, es dinero técnicamente, en este lugar colocas la fecha en la cual haces el cheque, aquí a la persona a la cual le se lo haces y por último en este lugar colocas la cantidad de dinero que vayas a dar, todo el dinero que gastes desde este método, será descontado de tu cuenta bancaria, ¿entendiste?, dijo Bárbara. A Goku le explotó el cerebro, él solo asintió para que no siguiera explicando. Luego el chico que trabaja allí le dio a Goku una tarjeta dorada, con un límite de 10.000, el límite se lo dijo Bárbara, no sabría qué llegaría a hacer Goku con tanto dinero.
Al salir del banco Goku seguía mirando su tarjeta y su chequera, era todo muy confuso para él. Goku, tienes que tener cuidado con el dinero, siempre hay gente que intenta estafarte. Por cierto, no tienes un teléfono, dijo Bárbara con duda, en ningún momento lo vio sacar un celular. Goku rió nervioso, la única vez que usó un teléfono fue para que Bulma le avisara cuando llegaría a Whis para ir a entrenar. Pues no, jeje, dijo Goku rascándose la nuca. Bárbara lo miró extrañado, como alguien no tendría un teléfono a estas alturas, decidiendo ir a comprarle uno. Momentos después, Goku y Bárbara salían de una tienda de electrónica, donde acababan de comprarle un iPhone 12 Pro Max para Goku. Después de salir, Bárbara habló. Goku, ¿me puedes dar ese papelito que te dio esa chica de la tienda?, dijo Bárbara con una tierna sonrisa. Goku no entendió y le dio el papel, solo para ver cómo Bárbara lo destrozaba en 1000 pedacitos. Listo, dijo Bárbara limpiándose las manos. ¿Tienes tiempo todavía, Bárbara?, preguntó Goku. Bárbara dejó de pensar en todas las chicas que le coqueteaban a Goku cuando lo escuchó hablar. Ella miró su reloj, aún le quedaba 1 hora y media para volver al trabajo. Sí, Goku, aún me queda tiempo. ¿Sucede algo?, dijo Bárbara con duda. No, no sucede nada, solo quería invitarte a comer, es mi forma de agradecerte por todo lo hiciste, dijo Goku, no sabiendo cómo se oyó eso. El rostro de Bárbara alcanzó el color de su pelo por 10ª vez en día. ¿Es una cita?, pensó Bárbara, a punto de pegar un grito de emoción, pero logró controlarse. Claro, Goku, también me agarró hambre, ya es la hora de comer, dijo Bárbara mirando la hora. Goku sonrió, era hora de reponer energías. Fin de capítulo.